Hola a todos, soy Nick de Producción Jurásicas Producciones y el día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las influencias más convenientes a la hora de cultivar tu creatividad. Es tiempo de historia, Story Time. Para contarles acerca de mis influencias debo remontarme hacia mi más tierna infancia. Mi acercamiento a la literatura y en particular a la historieta ha ocurrido desde prácticamente en mis primeros años de vida. De hecho, yo aprendí a leer gracias a una historieta que hasta el día de hoy sigue siendo de mis favoritas. Estamos hablando, claro está, de la revista Disneylandia. De todas las tiras que se presentaban en estas revistas, mis favoritas eran las del Pato Donald y las del Tío Rico. Mi madre me compraba estas historietas cuando yo tenía entre 4 y 5 años, si mal no recuerdo. Y hasta el día de hoy las atesoro, por eso están así, ¿ves? Pero se ven bien cuidaditas, ¿eh? Ni una sola arruga, ¿ves que están cuidaditas? La revista Disneylandia, la revista del Pato Donald. Hace no mucho tiempo mi hermano me ha regalado un compendio de estas historietas. Saluden a mi pequeño amigo. El volumen 3, tengo los 3 volúmenes del Pato Donald. Esta historieta, lo que más me gustaba de las revistas del Pato Donald y del Tío Rico era que era el tema de la aventura. Siempre había una aventura a la que Donald iba con sus sobrinos, con el Tío Rico, a buscar un tesoro o a lidiar contra alguna amenaza hacia la ciudad. De todos los personajes de Disney, mi favorito siempre es y va a ser el Pato Donald, porque es casi antiheroico, es muy divertido y tiene las mejores tramas. Todo de la mano de, años más adelante, descubrí Karl Barks, el hombre de los patos, según sus colegas. Un dibujante que fue el encargado de impulsar las historietas de Disney, sobre todo las del Pato Donald, y crear toda la fauna de personajes que le acompañaban en sus aventuras. De mi más tierna infancia y yendo un poco más hacia la parte nacional, crecí con la revista Anteojito como gran parte de los argentinos de mi edad y allí me enamoré de historietas y personajes que me han influido grandemente y de los que he podido volver a disfrutar sus aventuras recientemente con los compilados de historietas. Por ejemplo, Las desventuras del Arguirucho, entrañable personaje de nuestro gran García Ferré, un tesoro nacional. De libros como este yo he coleccionado hasta el momento Desventuras del Arguirucho, Pipío y Las aventuras de Hijitus, a la espera de que en algún momento salga algún compendio de Anteojito y Antifaz. Y también tengo el volumen número 1 de Sonoman, superhéroe que aparecía también en esta tira. ¿Qué es lo que más me gustaba de todas estas tiras que les he estado mostrando hasta ahora? Más que nada el hecho de hacer aventuras cómicas, de tocar temas cotidianos, a pesar de tener personajes fantasiosos o antropomorfizados, porque por ejemplo tenemos al Arguirucho, que es un retrato del porteño de clase media baja, y tal como pasa con personajes como Tribilín, nunca sabemos qué animal es en verdad, solamente sabemos que es un animal, pero no nos importa, porque lo que más importa son las aventuras que lleva con el variado séquito de personajes. ¿Qué me sucedió a mí al llegar a temprana edad leyendo estas tiras? Entendí que el núcleo, el corazón de una verdadera historia son tener una fauna de personajes muy variados, muy diferentes entre sí y bien desarrollados. Una vez teniendo unos personajes bien desarrollados, lo podemos llevar a cualquier punto que querramos y conseguir historias muy variadas. ¿Qué pasó cuando a la edad de entre 10, 11 años me pasé de Anteojito a Villiquen? Bueno, la transición ya se venía dando porque Villiquen editó una colección con videocassettes de las aventuras de Disney. Y cuando compraba esa colección,
Dichos videocassettes venían con una revista gigante que traía muchas historietas, pero a diferencia de las historietas de anteojito, estas eran compendios de tiras de otros países. Así fue como me introduje en el cómic europeo infantil, que realmente me marcó mucho y que disfruto mucho hasta el día de hoy. Así conocí, por ejemplo, a Tintín, cómic belga del dibujante Hergé, dibujante y escritor. Ya había un contexto particular, geográfico e histórico, y además los personajes lidiaban con problemas que sucedieron realmente en la historia de la humanidad, como dicho sea de paso, la guerra entre China y Japón, por ejemplo, la carrera al espacio, que es una de las mejores tiras. Lo podemos ver tanto en esta tira como en su adaptación, en su brillante adaptación a la televisión por parte del grupo Nelvana en la serie animada Las Aventuras de Tintín, que, dicho sea de paso, tiene una de las mejores intros de serie animada, si no la mejor de todos los tiempos. Chequéenla. Más adelante, y sin irnos de Europa, ¿qué otro cómic conocí que me ha marcado a fuego? No podemos hablar de una historieta europea sin mencionarlos a ellos, el dúo de superhéroes franceses más genial que existe. Asterix de Goscinny y Uderzo, una genialidad. ¿Qué es lo que más disfruté de esta tira? El hecho de que tomaran personajes históricos, un contexto histórico, y se rieran del mismo, nos lo mostraran todo el tiempo como divertido, el Imperio Romano. Nosotros estamos aquí para aprender cómo cultivar la creatividad. Y si nosotros estamos buscando, por ejemplo, ser mejores dibujantes o ser mejores cineastas o mejores escritores, lo más importante es que nos alimentemos de toda manifestación cultural que podamos a fin de tener mayor bagaje creativo en nuestra mente. Por ejemplo, una persona que dice yo sé hacer películas porque he visto muchas películas y sé mucho de cine, realmente lo único que vas a conseguir de esa forma es vas a hacer buenas películas, pero que se parezcan a otras películas. No vas a tener un estilo propio. El estilo propio lo desarrollamos si además de ver películas, también leemos, también visitamos museos, vamos a obras de teatro, cualquiera de estas actividades que nos ayude a ver distintas manifestaciones artísticas y saber analizarlas y apreciarlas cada una en su contexto y que nos aporten cosas nuevas a lo que sabemos. Esto me lleva a mi introducción a la lectura. Mi primer libro que leí ha sido este pequeño compendio de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, libro que es de mi padre. De hecho, acá tiene una dedicatoria de cumpleaños. Año 97, yo tenía 9 años. Este libro me deslumbró porque, aparte, ¿qué había en este libro? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda que había en este libro? Había dinosaurios. Vi esa ilustración y ya me atrapó a leer el resto del libro. Después de esto, a la edad de 10 años tuve mi primer libro, también en regalo de cumpleaños, que fue Tarzán de los monos, de Edgar Rice Burroughs. Primer libro de las aventuras de Tarzán. Un libro que me encantó. Otro libro que en el cumpleaños del año siguiente me regalaron, y es hasta el día de hoy mi libro favorito de todos los tiempos, es 20.000 leguas de viaje submarino, también de la colección Villiquen y también de Julio Verne. Este es hasta el día de hoy mi libro favorito y tiene al personaje que es mi personaje favorito de toda la literatura, es el Capitán Nemo. Julio Verne fue un escritor con un fuerte interés en la ciencia, en las publicaciones científicas, que leía mucho, que viajaba e investigaba todo lo que podía y eso lo volcaba en sus obras. Es más o menos lo que les estaba diciendo antes, no solamente si sos escritor leer literatura, sino también leer ciencia, por ejemplo. Él tenía una inclinación muy fuerte por la ciencia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia inclinación, nuestro propio eje, que nos dice desde nuestros primeros años hacia dónde queremos ir y qué es lo que nos interesa hacer. Y como a mí me apasionan mucho los superhéroes, voy a hacer un apartado para hablar de mis autores favoritos de los cómics de superhéroes. Por supuesto, estamos hablando de Marvel y del dúo dinámico Stan Lee y Jack Kirby.
Elegí este compendio de los Cuatro Fantásticos porque desde siempre fue mi equipo favorito junto con los X-Men de superhéroes. Hasta el día de hoy no creo que haya habido mejor guionista que Stan Lee y mejor dibujante que Jack Kirby en Marvel. Hay muchas obras de muchos grandes autores, pero siempre voy a disfrutar más de lo que hizo este dúo que de cualquier obra de Marvel. Steve Ditko y Jack Kirby ambos fueron los mejores dibujantes de las mejores tiras de esa época de Marvel. Stan Lee tenía un humor muy ingenioso y Jack Kirby tenía un trazo excesivamente dinámico, unas hojas que parecían estar vivas. Yo en verdad más adelante me dediqué a estudiar cine y fue lo que hice, cine y animación. Así que para hacer un resumen en la parte de cine, mi influencia más grande siempre ha sido Steven Spielberg. De hecho, esta película es de mi colección, Duelo a muerte, la primera película de Spielberg, un telefilm. Y la que yo considero una de las mejores películas de todos los tiempos y de la que todavía estoy esperando una secuela. Tintín es un gran personaje, como habrán notado me gusta tanto la tira como la serie animada como la película. De hecho tiene un stop motion bastante curioso, búsquenlo porque está muy interesante. Si ustedes están en busca de su estilo propio o tratando de identificar hacia dónde los orientan, qué tipo de realizadores creativos van a ser, tienen nomás que hacer un registro de todo lo que más han disfrutado, de lo que han visto mientras han crecido. Y haciendo esto pueden lograr trazar un patrón. En mi caso siempre me gustó mucho la aventura y me gustó mucho la comedia. Eso es algo que está constante en todas las series, novelas, historietas y películas que les he estado mostrando. Es más, yo suelo encontrarme con alguien como Steven Spielberg y con Hergé y con Julio Verne y me suele parecer que es la misma persona, nomás que Spielberg se dedicó al cine, Julio Verne a la escritura y Hergé a la historieta. Y saliendo estrictamente de todo lo que sea ficción, lo que a mí siempre me ha fascinado toda mi vida han sido los dinosaurios. Y cuento con mucha literatura sobre los dinosaurios, muchos libros científicos, muchas revistas, muchas enciclopedias. Como les decía, debemos leer lo que más podamos, tanto de arte como de ciencias, como de humanidades, a fin de tener material en nuestras mentes para nuestras historias. En mi caso, tanto me gustaban los dinosaurios que fue que bauticé Jurásica a mi productora editorial. El Jurásico siempre me pareció un periodo de lo más interesante porque si bien los dinosaurios más grandes estuvieron en el Cretácico, no tenía ese tinte de ese término todo que tiene el Cretácico, es muy deprimente porque ya se extinguían los dinosaurios y ya estaban empezando a usurpar los mamíferos. En cambio, el Jurásico tenemos unos dinosaurios atractivos, lindos y todavía les quedaba todo el Mesozoico por delante. En definitiva, una vez que hayan identificado cuál es su estilo, cuál es su eje, su centro, por ejemplo, bien adentro mío, yo sé que soy un aventurero que le gusta viajar y tomar grandes riesgos siempre y cuando esté sentado en la comodidad de mi casa. Una vez identificado esto, podemos tomar las riendas de nuestra actividad y volcar todo lo que querramos de nuestro estilo en nuestras historias, en nuestra producción. Así que es todo lo que tengo que decir sobre eso. Consuman toda actividad cultural que puedan, lean todo lo que puedan y con todos esos condimentos van a ir cocinando un estilo propio muy interesante, único e irrepetible. No se olviden suscribirse para estar atentos a las próximas novedades, darle a la campana, darle al pulgarcito, comentar y dejarme un saludo.